Dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es por su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Padre, te damos gracias esta noche por esta oportunidad de estar una vez más acá en este edificio que cuando estamos juntos se constituye en tu casa, Señor. Gracias por cada vida que hoy ha venido a este lugar para darte sacrificio de alabanza, sacrificio de servicio. Gracias, Señor, porque eres tú el que pone el querer como el hacer, dice tu palabra, Señor, para tu beneplácito. Te rogamos que por medio de tu palabra tú nos edifiques, Señor, sea el alimento espiritual para nuestras vidas. Y de acuerdo a lo que tu palabra establece, Señor, sabemos y declaramos que no regresará vacía, sino que hará la obra por la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús lo pedimos creyendo y por la fe lo recibimos. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, amados hermanos. Estamos, diría yo, en expectativa de qué es lo que pueda suceder con esta, pues, tormenta que se avecina. Pero mantenga usted, vamos a en la página de la iglesia tener ahí los updates, ¿verdad?, en relación al domingo. Por ahora es lluvia nada más lo que se espera para el domingo. Hasta en la noche parece que ya va a cambiar. Pero primero Dios, si podamos reunirnos el día domingo. Si es lluvia, lo quiero ver ahí. No vaya usted a decir, no, me voy a mojar. No se va a deshacer, hermano. Debemos de aprovechar la oportunidad. Nosotros, créame, hermanos amados, a pesar de lo difícil que pueda ser con todos los obstáculos que podamos tener en nuestra vida cotidiana, pero realmente todavía tenemos la oportunidad de poder reunirnos y buscar a Dios. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. No sabemos qué pueda cambiar. De hecho, por ejemplo, acá hay una oración, petición por la cual vamos a estar pidiendo. Dice: pido oración por las escuelas de Roosevelt porque hay amenazas. No me dicen qué clase de amenaza hay, pero vivimos en un tiempo donde tenemos que aprovechar a que nuestra vida esté llena de Dios, porque la palabra dice que adelante van a venir tiempos malos y tiempos peligrosos. La seguridad más grande que podemos tener no está en nuestra educación, no está en nuestra posición, no está en ninguna solvencia económica, ni aún en lo fuerte que podamos estar. La seguridad más grande que tenemos para nosotros y para sus hijos es poder confiar plenamente en Dios, que tengamos esa fe fuerte, segura, real. Por eso, una de las cosas más peligrosas que pueden haber en el camino del Evangelio es la tibieza espiritual. Estar en una situación de conformidad cuando podemos nosotros estar siempre llenos del Señor. Yo espero no vivir situaciones difíciles, pero si vienen, tenemos que estar nosotros llenos de la presencia del Señor. El hermano Edwin Flores me comentaba el día, ¿qué día fue, Edwin, que me llamó? ¿Miércoles?
Miércoles, ¿verdad? Me comentaba que parece de que el gobernador, no sé si apoya, propone o ya han declarado que va a ser legal en el estado de Nueva York la terminación de un embarazo hasta los 9 meses. Cuando la iglesia comience a marcar una línea de no aprobación a esas cosas, yo le puedo asegurar que va a venir de una u otra manera algún tipo de persecución, de señalamiento, y lo único que nos puede dar la fuerza para poder mantenernos firmes en lo que la palabra de Dios dice, en los principios de la palabra de Dios dice, es una llenura del Espíritu Santo de Dios. Así que yo me alegro de verle hoy. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, que estemos nosotros en esa actitud. Muy bien, llegamos al capítulo 10 de Romanos, que es un capítulo que nos muestra, diríamos, qué es lo que la Biblia dice que necesitamos para ser salvos. Y si no mal recuerdo, el viernes pasado yo le citaba, si no me equivoco en la cita, mi memoria no me falla, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, donde Pablo resume lo que es el Evangelio. Dice, este es el Evangelio que yo recibí, que os predico, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, pero también dice que resucitó. Porque la resurrección de Cristo es importante, fundamental en lo que es el mensaje del Evangelio. No creemos solamente que el Señor vino, sino creemos, como alguien lo ponía en estas palabras, el Señor cuando estuvo acá dijo que iba a morir y murió, dijo que iba a resucitar y resucitó, y dijo que iba a volver y volverá. Él manifestó que iba a resucitar. La resurrección es importante en nuestra fe. Cuando leemos nosotros que el confesar a Jesús como Señor es lo importante para ser salvo y para tener la justicia de Dios, que es aparte de la ley, eso lo hemos hablado ya. No está hablando simplemente el hecho de confesarlo por confesarlo, como dice el dicho, del diente al labio. Está hablando acerca de una actitud de sometimiento al señorío de Cristo. De decirle al Señor Jesucristo, tú eres mi Señor. Poder someterme a lo que le agrada a Él. Poder someterme a las reglas y mandamientos que Dios ha dejado, que en su palabra los encontramos. Y quizás alguien pueda decirme hoy o pensar en la mente, pastor, pero yo oigo que el Evangelio es un Evangelio de gracia y regalo de Dios y no hay nada que hacer más que creer en el Señor. Exacto. Al creer yo en el Señor, al creer en Jesús como mi Señor, yo estoy literalmente creyendo que Él es el Señor de mi vida. Y Jesús mismo dijo a sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y le siguió diciendo, y no hacéis lo que yo os digo. Es decir que parte del ejercicio de un señorío o del Señor es poder dar instrucciones, decir cosas, y los que hemos aceptado a Jesús como Señor, vamos a recibir eso, obedecemos eso, tratamos de obedecerlo. De hecho, fíjese que estaba yo escuchando a personas en un diálogo de unos ministros y me llamó mucho la atención esto, que uno de ellos decía, en nuestro sitio de internet, usted sabe que ya hoy nosotros vivimos en una era donde toda organización usualmente tiene un sitio de internet. ¿Sabe usted que es parte de esta iglesia? Sabe que ahí va a haber sus privilegios, usted, diferentes actividades, etcétera. Se hace parte de la identificación de una iglesia. Y la gran mayoría de sitios de internet tienen algo que se llama el credo.
lo que creemos. Sin embargo, me llamó mucho la atención y yo me incliné a eso y es lo que creo que voy a hacer. Es de que él decía, en nuestra iglesia no ponemos lo que creemos, sino ponemos lo que enseñamos. Porque fíjese usted de que lo que nosotros enseñamos es la palabra del Señor. Y hay cosas que en algún momento cuesta creerlas, pero porque yo no la crea, no cambia la naturaleza de Dios. Si la Biblia me lo enseña, eso es lo que Dios es. Lo crea yo o no lo crea, eso es lo que la Biblia enseña. Entonces nuestro compromiso es enseñar la palabra del Señor. Y decía, lo que nosotros tenemos en el website es lo que enseñamos. Y mientras nosotros enseñemos lo que la palabra de Dios dice, estaremos en buen camino. Y la palabra del Señor nos enseña que para obtener la justicia del cielo, necesitamos confesar a Jesús como Señor. Poder tratar de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Porque si le pregunto hoy, ¿cuántos de nosotros se han portado a la perfección esta semana? Por favor, no vaya a levantar la mano y no vaya a pecar de mentiroso. Pero si yo preguntara cuántos tratamos, espero que todos podamos levantar la mano. ¿Cuántos tratamos de poder agradar a Dios en lo que nosotros hacemos? Porque reconocemos que Él es nuestro Señor. Amén. Cuando dicen amén a eso. Él es nuestro Señor. Entonces, confesar al Señor no es simplemente una confesión, porque le hablaba la otra vez, el mismo Señor habla por medio de los profetas, y dice que el pueblo de Israel de labios lo honraba, pero su corazón estaba alejado de Él. Ahora, creer en el Señor y creer en su resurrección es fundamental. Leíamos algunos pasajes que recalcan el hecho de la resurrección, solo le voy a leer uno. Primera de Pedro 1, 3, 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará. Y esto lo recalca el apóstol Pablo cuando habla a la iglesia de Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 17, que dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y aún más, somos hallados testigos falsos porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, esta frase, hermano, es fuerte, pero es una realidad. Dice, si Cristo no ha resucitado, vana es o vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. Es decir, que lo que nos da la garantía de que hemos sido salvos de nuestros pecados es que el Señor resucitó y eso valida que Él es el Hijo de Dios. Eso valida que tiene el poder para limpiar y perdonar pecados. Eso valida que si creemos en Él, nos ha dado vida eterna. Por eso, si Él no hubiera resucitado, entonces estaríamos en nuestros pecados y nuestra fe sería falsa. Pero creemos en la resurrección de Cristo. Es fundamental en la fe cristiana. Usted quizás se sorprendería cuando hacen encuestas a la cristiandad en general en Estados Unidos de América, que se constituye o se cree ser una sociedad cristiana. Hay cristianos, entre comillas, que ponen en duda la resurrección de Cristo. Y si aplicamos la palabra a eso, si yo pongo en duda la resurrección de Cristo, o no creo en la resurrección de Cristo, entonces mi fe es falsa. Y todavía estoy en mis pecados. Pero la palabra enseña, y aparte de la
cantidad de evidencia histórica que el Señor resucitó. Resucitó para salvar sin distinción de raza y de época. Salvó cuando Él estuvo recién ascendido, resucitado, y sigue salvando el día de hoy, en el año 2019. Nos es dada esa justificación, aunque no seamos parte étnicamente del pueblo judío. Romanos 3, 22, 23 dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Tanto peca el chino como el africano, como el hindú, como el hispano, todos, y todos necesitamos salvación. Gálatas 3, 28 y 29 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. A todos los que le recibieron, dice la palabra, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Sean chinos, asiáticos, afroamericanos, hermanos africanos netamente. A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No hay distinción. Efesios 2, 11 y 13 dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que los judíos, que eran la circuncisión o el pueblo que tenía la circuncisión como señal, a todos los que no eran judíos los llamaba la incircuncisión, los gentiles, como seres humanos de segunda categoría casi. Y dice, los llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y una vez más, por esa sangre que es única, el único que ha muerto y ha resucitado. El 3 de Efesios, versículo 4 en adelante dice, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces la palabra del Señor habla que a todos los que le recibieron, de cualquier raza, tienen entrada y tienen aceptación a ser parte del cuerpo de Cristo y ser coherederos juntamente con Cristo. Ahora, versículo 13 en Romanos 10, versículo 13, o versículo 11 y 12 dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Verso 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Usted ha oído en más de una oportunidad este versículo. Y es un versículo que se encuentra en Joel 2:32, en el Antiguo Testamento, esos profetas pequeños, el profeta Joel, habla y dice esta expresión, que vendrá un tiempo, Joel lo vio proféticamente, dijo, donde todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel habla de esto, que en el futuro vendría un tiempo donde el Espíritu se iba a derramar, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, se iba a derramar, y este derramamiento, para nosotros, usted y yo que vivimos ya en el 2019, lo voy a poner de esta manera. Joel vio el derramamiento del Espíritu hacia el futuro. Aquí está Joel. Y dijo, va a venir un tiempo donde el Espíritu va a ser derramado. Ese derramamiento
se dio en lo que se conoce como el Pentecostés, o el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, donde estaban reunidos 120 personas en ese aposento alto, y ahí descendió el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a manifestarse el Espíritu Santo de esa manera. Y nosotros, que ya estamos en el 2019, ya no vemos el derramamiento hacia el futuro, porque bíblicamente el derramamiento ya se dio en el día del Pentecostés. Entonces, la profecía de Joel dice, cuando el Espíritu Santo sea derramado, todo, es decir, aquí comienza esta etapa. No le pongo hasta dónde porque no sé, hasta que el Señor venga. El retorno de Jesús. El retorno de Jesús. ¿Cuándo va a pasar? No sé. Pero en toda esta época, dice la profecía bíblica, todo el que invoque, el que invoque será salvo. Por supuesto, el que invoque el nombre del Señor. No solamente que diga, ay Dios mío, sálvame. No. El que invocara el nombre del Señor. ¿Y a qué nombre está hablando? El nombre de Jesús. Del Señor Jesucristo. Entonces, hoy vivimos, desde el día del Pentecostés, todo aquel que invoque el nombre del Señor, todo aquel que lo reciba como Señor, dice la palabra que será salvo. Ahora, lo que hablaba un momento anterior es que no se trata nada más de decir, acepto a Jesús, del diente al labio, sino una acción de corazón donde me doy cuenta que necesito un cambio de la manera que el Espíritu Santo actúe, que me arrepiento de mis pecados, que quiero cambiar. No sé cómo el Espíritu Santo actúa de diferente manera, pero comienza uno a generar la necesidad de Dios y entonces reconoce por lo que la palabra de Dios nos enseña que necesito yo creer en mi corazón y confesar a Jesús como Señor. Y se cumple entonces que desde que el Espíritu Santo se derramó, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es lo que está hablando de lo que Joel vio en el futuro, que nosotros ahora lo vemos del pasado. Entonces se encuentra en Hechos capítulo 2, versos 16 al 21, se lo voy a leer rápidamente. Usted sabe la historia, estoy seguro. Dice Hechos 2, 16, cuando el apóstol Pedro se dirige a la audiencia de gente que estaba en ese momento en Jerusalén. Dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Quizás los elementos de los prodigios y las señales en el cielo, nosotros hayamos visto algunas de ellas nada más. Todo esto se va a acrecentar más mientras el Señor aproxima su retorno. Y se va a acrecentar más en el tiempo de lo que la Biblia habla como la gran tribulación. Es donde muchos estudiosos serios de la palabra del Señor dicen que va a venir un avivamiento sobre los 144,000 judíos que van a ser respaldados de una manera milagrosa, real. Tengo que decir esto porque hoy hay muchos milagros mentirosos.
de una manera milagrosa, real. Van a ser respaldados por Dios. Y va a haber un avivamiento de salvación como nunca antes ha habido en el mundo. Donde la gente se va a dar cuenta, uno, que la iglesia ya no está acá. Dos, que Apocalipsis está cumpliendo literalmente enfrente de sus ojos. Y en la misericordia de Dios, todavía muchos de ellos van a estar invocando salvación. Muchos de ellos a precio de su vida. Por si alguien está diciendo, si es así, entonces yo espero ese avivamiento. Mire, ahí va a pagar con su vida. Cuando hoy todavía en la misericordia de Dios podemos alcanzar esa santificación y ser arrebatados. Pero en ese momento es donde se va a cumplir que todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo de una manera mucho más grande que la que hoy se está viendo. Es natural. Nosotros a veces somos como Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Yo le pregunto, muchos de nosotros conocemos mucha gente que cree en Dios, entre comillas lo pongo. O cree en un Dios, pero no el Dios de la Biblia. Quizás muchos también vienen y dicen, no, sí, yo creo en Jesús. Pero yo le decía la vez pasada, Santiago habla y dice que aún hasta los demonios creen y tiemblan. Eso lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. El punto es de que si estoy aceptando el señorío de Jesús en mi vida hoy, eso es lo que marca la diferencia. Pero cuando yo comience a ver, estoy hablando retóricamente, es decir, no estoy diciendo que eso va a pasar, ¿verdad? Estoy poniendo una situación que podría pasar, no para ninguno de ustedes. Pero voy a pensar que estoy viendo que se está cumpliendo literalmente enfrente de mis ojos los juicios de Apocalipsis. El anticristo ya surgió. La iglesia ya no está. Entonces, aquellos que del diente al labio o a medias habían creído, muchos van a comenzar a creer. De hecho, el Señor lo dejó de una manera tan simple. Dice que en los últimos días iba a ser como en los días de Noé. Según los registros y los datos cronológicos que se pueden ver, aunque no hay ningún versículo que diga que Noé predicó 120 años, pero cuando se van haciendo las sumas, se concluye que Noé predicó 120 años. Y el mensaje de Noé fue un mensaje simple. Arrepiéntanse, porque va a llover. El tipo estaba construyendo un barco. Es como que ustedes se pongan a construir un barco en medio del desierto. Nunca había llovido. 120 años. Le pregunto, ¿se rieron de él? Seguro que sí. ¿Se burlaron de él? Seguro que sí. Dijeron que estaba loco, más de alguno o muchos dijeron está loco. 120 años. ¿Y sabe que no creyeron? Pero le pregunto, cuando la puerta se cerró y comenzaron a caer las primeras gotas, ¿qué cree usted que pasó en la gente? Ahí fue un avivamiento masivo, hermano. Lo único es que too late. Va a ser exactamente lo mismo que va a pasar. Hoy todavía dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mundo en general no está invocando el nombre del Señor. Y muchos que lo invocan nada más y dicen, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, confiese a Jesús como Señor, cree en su corazón. Bueno, pues lo hago. Pero no hay un verdadero arrepentimiento. Esa no es una confesión real. Ese es un conocimiento nada más que está incubando ahí. Pero cuando comience a ver todo eso, entonces voy a decir, no tenía razón aquel o aquella que me dijo eso. Pero para muchos, ninguno de los que estamos aquí, ya la puerta de esa arca se habrá cerrado. Y el precio va a tener que ser pagado, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Por eso va a ver usted que en el libro de Apocalipsis se habla de que dice que van a haber muchos salvos como por sangre, a precio de su vida. Pero bueno, esas son noticias no para usted, porque hoy usted está aquí escuchando la palabra de Dios que nos está santificando, ¿verdad? Pero el punto que sí es real bíblicamente es que estamos viviendo ya los últimos días. Dice que
en los últimos días, dijo Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. La pregunta entonces bíblicamente es, ¿cuándo comenzaron los últimos días? Aquí, en el día del Pentecostés. Bíblicamente, ahí comenzaron los últimos días. Donde se abre la oportunidad de que todo el que invoque el nombre del Señor puede alcanzar salvación. Dicen algunos versículos, se los quiero mencionar porque es necesario que esto usted lo tenga bien claro. Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Está hablando, el escritor de Hebreos está diciendo, ya estamos en los últimos días. Porque si no hubiera dicho, en los últimos días nos hablará. Dice, en estos últimos días, es decir, ya ahora, cuando se escribió la carta a los Hebreos, ya estaban viviendo los últimos días. Primera de Pedro 1:20 dice que él, hablando de Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Recalca que el Señor se manifestó en los últimos tiempos. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, es la última hora. Es decir que, le recalco, desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, se inauguraron los últimos tiempos. Ahora, ¿dónde estaremos? Obviamente, mucho más cerca, ¿no? Del final de esta era. Vaya conmigo, entonces, a ver, versículo 13 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esa era la estamos viviendo nosotros ya hoy. Versículo 14, habla y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Déjeme ponerle esto. Cuando ahí está diciendo cuán hermosos son los pies, es una expresión no porque tengan pies bonitos, sino que está hablando de que cuando alguien llega con buenas noticias, para uno esa persona es preciosa, pues. Haga de cuenta que usted se está ahogando en el mar. No sé si alguna vez ha tenido alguna experiencia de esas, ¿verdad? Sí han tenido algunos, ¿verdad? Pero ha de ser horrible. Haga de cuenta que se está ahogando y de repente se lanza a alguien y lo rescata. Para usted ese salvavidas o esa salvavidas es un ángel. Aunque sea la persona físicamente menos atractiva, pero para usted es un ángel, hermano. ¿Por qué? Por la acción que tuvo. O por ejemplo, cuando alguien le da una noticia buena, haga de cuenta que usted tenía un problema legal y de repente llega alguien y le dice, ¿sabe qué? Usted me cae bien y se había pasado la época, la fecha para que usted pudiera resolver esto, pero porque me cae bien, ¿sabe qué? Aquí le voy a firmar, le voy a hacer el documento y no hay problema. Dígame usted si en esas ocasiones a veces la gente no dice, gracias, gracias, y hasta ganas de darle un abrazo dan a esa persona. Por la acción que tuvo. Cuando dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, está hablando de que el mensaje que la iglesia va a llevar, o los que predican van a llevar, es un mensaje de buenas noticias. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ese mensaje. La hermosura del mensaje, o la hermosura de las personas es por el mensaje que se lleva.
Pero ese mensaje, amados hermanos, debe ser creído para recibir los beneficios. Mientras no se crea, mientras no se acepte, y cuando digo se crea es con todo el corazón recibir eso y creerlo realmente. Creer que Jesús vino, murió y resucitó. El creer ese mensaje es lo importante para recibir sus beneficios. En Marcos 16:16 dice, cuando el Señor envió a los discípulos, les dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Una vez más, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea, ¿qué dice? Fíjese que no dice, el que no crea, vamos a ver y vamos a darle oportunidad a que presente su caso delante del trono blanco. Vamos a darle oportunidad que contrate un abogado celestial, hay varios ángeles ahí en la barra de abogados del cielo, para que pelee su caso y argumente sus razones por las cuales no creyó. ¿Qué dice la Biblia? Porque eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué es lo que la Biblia dice? El que no crea será condenado. La palabra de Dios habla en Corintios y dice que el mensaje que usted tiene y yo tengo es un mensaje de olor fragante para los que se salvan y de olor de muerte para los que se pierden. En inglés ustedes tienen una expresión que me gusta mucho, muy simple, que dice, it is what it is. Eso es lo que es y no podemos cambiar. Lo dice la Biblia. O creo y me salvo, o no creo y me pierdo. Una de las cosas más difíciles que un ministro, un predicador puede tener, es que lo inviten a un funeral de alguien que se fue sin Cristo. Y uno tiene dos opciones. Poder elogiar a la persona y poner en duda, ¿verdad? Y bueno, esperamos que esté en el cielo. Y quedar bien con toda la audiencia y con la familia dolente. Por eso le digo que es una cosa bien difícil. O pedirle la sabiduría a Dios y de la mejor posible manera decir, si se fue con Cristo, está en la gloria. Pero si rechazó a Cristo, en este momento es el momento de mayor arrepentimiento que esa persona puede tener. Y que quisiera levantarse de este lugar y gritarle a todos ustedes que no les pase lo mismo que le pasó a él o a ella. Es muy difícil. A mí ya me ha tocado alguna oportunidad. Recuerdo la última vez que me pasó eso. Fue acá en Hempstead. No conocía a la persona, me dijeron que si podía llegar. Llegamos. Bueno, llegué porque creo que tú no me acompañaste esa vez, ¿verdad? En los momentos peligrosos, entonces dividimos fuerzas, hermano, por si ya no vuelvo. Pero le digo, tenía que decirles. No condenarlos, pero tenía que decirles en esa oportunidad. Recuerdo que fue un mensaje quizá de 15 minutos, porque al mal tiempo darle prisa, dice, ¿verdad? Unos 15 minutos y al final, si alguien quiere, oye, aceptar al Señor. Y pude oír el murmullo de muchas personas y pude ver muchas manos que se levantaron ahí. Me despedí de los dolientes y salí rápido, hermano, porque es difícil, no es muy difícil. Cuando alguien se fue con Cristo, déjeme decirle algo, en medio de todo el dolor, la angustia, pero es algo hasta cierto punto, placentero para uno decirlo. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo, estimada es ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. Ahora, el punto es de que
hermanos queridos, preciosos, llamados de Dios, es de que la Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso una vez más le digo, hermano, mire, el mensaje es sencillo del Evangelio. El mensaje del Evangelio es sencillo. ¿Crees en el Señor Jesucristo, que vino, que murió por tus pecados y resucitó? Es el mensaje del Evangelio. Si tú crees, la Biblia dice que la justicia de Dios va a caer sobre ti y puedes llegar al cielo. No tienes que hacer nada más que eso. Vas a nacer de nuevo, y como has nacido de nuevo, te va a comenzar el deseo de querer cambiar. No de la noche a la mañana, porque no hay nadie aquí que haya llegado a la perfección. Como le decía yo, si nos preguntamos todos hoy, ¿quién tuvo una semana de intachabilidad, de perfección? Ninguno la tuvimos. Pero si decimos hoy, ¿cuántos tratamos? Espero en Dios que todos levantemos la mano. Y digamos, me costó y quizás tuve más malas que buenas, pero estoy luchando. ¿Y sabe quién es el que nos da la fuerza para eso? El Espíritu Santo de Dios. Y está haciendo Dios la obra dentro de nosotros. Los que son llamados y han nacido de nuevo, tienen ese deseo. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero todo comenzó con un mensaje, que hoy que nosotros lo tenemos la responsabilidad de decirlo. Oí a alguien que decía con mucha razón, a veces argumentamos y decimos, no es que no es mi llamado, hermano, es que no es mi función. Hermanos amados, esa es la función de toda la iglesia, no importa cuál sea el trabajo interno que tengamos que hacer, todos debemos hablar de Cristo. Porque le pregunto, ¿a cuántos de aquí Dios no nos ha salvado de la miseria? A todos nos ha salvado de la miseria, ¿verdad? Lo ponía esta persona de esta manera, me llamó mucho la atención. Dese cuenta usted que, por ejemplo, los que han perdido algún ser querido, pensemos, por ejemplo, de leucemia o de cáncer de cualquier tipo, quizá el más común es el cáncer de mama en la mujer. Hermano, cuando han sufrido eso, se involucran en las causas, porque han sufrido en carne propia lo que eso causa. Pero el que no lo ha sufrido, lo ve de lejos. Pero el que lo ha sufrido, se trata de involucrar. Entonces, al que genuinamente le han perdonado una deuda tan alta, hermano, ese no anda viendo que si eso no es mi llamado, cuando tiene la oportunidad, va a presentar a Cristo. Algunos de una manera, otros de otra manera, pero la oportunidad la tenemos todos. Por eso el pasaje habla y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Dice Juan 3:16 al 18. Es importantísimo que esto lo sepamos y es fundamental. Es Juan 3:16, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, recalca esa verdad, ¿verdad? Creer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, déjeme hacer una pausa aquí de un minuto. No envió Dios a su Hijo para juzgar al mundo. Cuando Él vino, no vino para juzgar, sino para salvar. Pero en la segunda vez que se aparezca, va a venir a juzgar. Es el mensaje de la Biblia. Hoy, mientras el Señor no regresa, todo el que invoque el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Porque Dios no vino a juzgar al mundo, sino vino a que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero cuando venga la segunda vez, va a venir a juzgar. Por eso dice en el verso siguiente, porque Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero recalca lo que dice Marcos 16:16. Pero el que no cree, ¿qué dice la Biblia? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 1:16 dice,
porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Fundamental, hay que creer. No basta solamente con oír, hay que creer. Hay que tener una decisión de creer en Él. Lea conmigo versículos 16 y 17. Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. El mensaje del evangelio, hermanos, no es solamente una invitación, sino que es una orden a creer y a arrepentirse. Déjeme dejarlo ahí, solamente le voy a concluir con esto. Juan el Bautista, que fue antes, vino antes que Jesús viniera, su mensaje fue un mensaje de arrepentimiento. Cuando Jesús vino, su mensaje fue un mensaje de arrepentimiento. Cuando los apóstoles continuaron el mensaje de Jesús, fue un mensaje de arrepentimiento. Entonces, realmente el predicar el evangelio, porque vivimos en una situación donde muchos nada más presentan el evangelio como una vía de escape a toda tu problemática, a toda tu vida enredada. Ven a Cristo y Él va a cambiar tu vida. Y es una tremenda realidad, pero hay que venir con una actitud de arrepentimiento. No puedo pretender que el Señor cambie mi vida si no tengo la actitud de decir, hoy quiero que tú gobiernes mi vida. Y es el mensaje que en algún momento quizás va a causar una diferencia por todo lo que estamos viviendo, hermanos. Pero de acuerdo a lo que la santa y bendita palabra de Dios dice, es que es el único mensaje que nos puede dar salvación. Y el que lo cree tiene vida eterna, y el que lo rechaza ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Yo le pido a mi Dios que nos dé la gracia, que nos dé las palabras, que nos revista de su gracia, pero que podamos decirle a quienes más amamos la verdad de este mensaje. Aunque en algún momento les golpee, aunque en algún momento les incomode, pero que podamos nosotros decir que es necesario creer en Jesús con un corazón arrepentido. Amén. Padre, te doy gracias primeramente porque nos has salvado, Señor.